Cuando se menciona el nombre de Enrique Iglesias, la mayoría de las personas piensa inmediatamente en baladas románticas, escenarios llenos de luces y una voz que ha acompañado generaciones enteras. Durante más de 2 décadas, su relación con Ana Kurnikova fue vista como una de las historias de amor más estables, discretas y admiradas del mundo del espectáculo. Sin escándalos mediáticos constantes, sin exposiciones innecesarias, sin dramas públicos evidentes. Una pareja que parecía haber encontrado el equilibrio perfecto entre la fama y la intimidad. Sin embargo, detrás de esa imagen cuidadosamente protegida, como suele suceder en muchas historias prolongadas bajo el escrutinio público, existía una realidad mucho más compleja, llena de matices, contradicciones y emociones difíciles de procesar. La historia entre Enrique y Ana comenzó a principios de los años 2000, en el rodaje de un videoclip que marcaría no solo la carrera del artista, sino también su vida personal. Desde el primer momento hubo una química evidente. No se trataba únicamente de atracción física, sino de una conexión que, según quienes estuvieron cerca de ellos en aquel entonces, parecía natural, casi inevitable. En aquellos años, Enrique ya era una estrella consolidada, hijo del legendario Julio Iglesias, pero con una identidad artística propia. Ana, por su parte, era una figura destacada del tenis mundial, conocida no solo por su talento, sino también por su carisma y presencia mediática. Lo que comenzó como una colaboración profesional se transformó rápidamente en una relación sentimental, sin anuncios oficiales, sin conferencias de prensa, sin declaraciones grandilocuentes. Simplemente empezaron a estar juntos, y nunca dejaron de estarlo. Uno de los elementos que más definió la relación fue su decisión consciente de mantenerse alejados del foco constante de los medios. A diferencia de otras parejas famosas, Enrique y Ana eligieron construir su vida en privado. Vivieron durante años en una especie de burbuja, protegida de los titulares sensacionalistas. No asistían regularmente a eventos públicos juntos, no compartían detalles íntimos en entrevistas, y durante mucho tiempo incluso evitaron confirmar oficialmente su relación. Para muchos, esto era una señal de madurez. Para otros, un misterio. Pero lo que pocos consideraban era el impacto emocional que este tipo de aislamiento podía generar a largo plazo. 24 años no son poca cosa. Es un periodo en el que las personas cambian, evolucionan, enfrentan crisis personales, profesionales y emocionales. Mantener una relación durante tanto tiempo requiere más que amor. Requiere adaptación constante. A medida que los años pasaban, las dinámicas entre Enrique y Ana también cambiaban. La llegada de los hijos transformó su rutina, sus prioridades y su forma de entender el compromiso. La paternidad trajo alegría, pero también nuevas responsabilidades. Y mientras el mundo seguía viendo una relación perfecta, puertas adentro comenzaban a aparecer tensiones normales, humanas, pero intensificadas por el contexto en el que vivían. El contraste entre la imagen pública y la experiencia privada. Uno de los aspectos más difíciles para Enrique, según diversas interpretaciones de sus declaraciones a lo largo de los años, fue la constante necesidad de mantener una imagen coherente con lo que el público esperaba de él. El rey del romanticismo no podía permitirse mostrar dudas. No podía hablar abiertamente de conflictos. No podía, en cierto modo, ser completamente honesto sin arriesgar una parte de su identidad artística. Este contraste entre lo que se proyecta y lo que se vive puede convertirse en una carga emocional significativa. En entrevistas recientes, el artista ha reflexionado, de manera general y sin entrar en detalles sensacionalistas, sobre lo complicado que puede ser sostener una relación a largo plazo bajo estas condiciones. No como una denuncia, ni como una revelación escandalosa, sino como una confesión humana. El amor, incluso el más fuerte, no está exento de dificultades. Cuando se habla de que una relación puede sentirse como una pesadilla, no necesariamente se refiere a algo negativo en su totalidad. En muchos casos, es una forma de describir la intensidad emocional, la lucha interna, la sensación de estar atrapado entre lo que se desea y lo que se necesita. En el caso de Enrique,
Esta expresión puede entenderse como una metáfora de las contradicciones que surgen en relaciones largas. El amor profundo frente al desgaste cotidiano. La estabilidad frente al deseo de cambio. La familia frente a la identidad individual. No se trata de desamor, sino de complejidad. A lo largo de 24 años, Enrique Iglesias no solo ha crecido como artista, sino también como persona. Ha pasado de ser un joven cantante en ascenso a un padre de familia con una carrera consolidada. Y con ese crecimiento vienen nuevas preguntas. ¿Quién soy ahora? ¿Qué quiero realmente? ¿Estoy viviendo la vida que elegí o la que construí sin darme cuenta? Estas preguntas, aunque universales, adquieren un peso distinto cuando se viven bajo la presión de la fama. Lejos de ser una historia de ruptura o conflicto dramático, lo que emerge es un relato mucho más interesante, el de una relación real, con sus luces y sombras. Enrique Iglesias no está destruyendo su historia de amor al reflexionar sobre ella. Al contrario, la está humanizando. Está recordando al mundo que incluso las relaciones más admiradas tienen momentos difíciles, dudas, silencios y conflictos internos. Y quizás, precisamente por eso, su historia resulta ahora más cercana, más auténtica, más humana que nunca. Después de más de 2 décadas compartiendo vida, silencio y complicidad, la historia entre Enrique Iglesias y Anna Kurnikova comenzó a entrar en una etapa distinta. No fue un cambio repentino, ni un giro dramático digno de titulares explosivos. Fue algo mucho más sutil. Y, precisamente por eso, más difícil de identificar. Las relaciones largas no se rompen de un día para otro. Se transforman. Y en esa transformación, a veces aparecen grietas invisibles que, con el tiempo, se convierten en verdaderos desafíos emocionales. Al principio, la estabilidad era su mayor fortaleza. La vida lejos de los focos, la rutina familiar, la crianza de sus hijos, todo parecía formar una estructura sólida. Pero con el paso del tiempo, esa misma rutina comenzó a adquirir otra cara. Lo que antes era tranquilidad, empezó a sentirse como repetición. Lo que antes era seguridad, comenzó a aparecer previsibilidad. En muchas relaciones de larga duración, este fenómeno es común. La emoción inicial se transforma en estabilidad, pero si no se renueva, puede derivar en una sensación de estancamiento. Para alguien como Enrique, cuya vida profesional está llena de cambios, viajes, escenarios y emociones intensas, volver constantemente a una rutina doméstica podía generar un contraste difícil de equilibrar. Uno de los factores más complejos en su relación fue la diferencia en sus estilos de vida. Enrique continuó activo en la música, giras, grabaciones y proyectos internacionales. Su mundo seguía en movimiento constante. En cambio, Anna, tras retirarse del tenis profesional, adoptó una vida mucho más privada y centrada en la familia. Ninguna de estas decisiones es incorrecta. Pero cuando 2 personas evolucionan en direcciones distintas, incluso manteniendo el amor, pueden empezar a sentirse desconectadas. No por falta de cariño, sino por falta de sincronía. Las conversaciones cambian, las prioridades cambian, las necesidades emocionales también. Y si no se ajustan a tiempo, esa distancia puede crecer en silencio. Uno de los aspectos más delicados en relaciones largas es la comunicación emocional real, no la superficial, sobre horarios, hijos o compromisos, sino la profunda. ¿Sigues siendo feliz? ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas ahora que antes no necesitabas? En el caso de Enrique, su personalidad reservada y su costumbre de proteger su mundo interior pudieron haber influido en la forma en que enfrentaba estos diálogos. No es raro que personas expuestas públicamente desarrollen mecanismos de defensa emocional, guardarse cosas, evitar conflictos, mantener la armonía, incluso a costa de no expresar lo que realmente sienten. Pero lo no dicho no desaparece, se acumula, y con el tiempo, ese silencio puede volverse pesado. Desde fuera, todo seguía igual. La pareja continuaba unida, sin escándalos, sin rupturas públicas. Pero internamente el desgaste emocional comenzaba a hacerse presente. No se trata de discusiones constantes ni de conflictos abiertos.
A veces, el verdadero desgaste se manifiesta de formas más silenciosas. Menos entusiasmo en los encuentros, menos conversaciones profundas, más distancia emocional. Aunque físicamente estén juntos, es una sensación difícil de explicar, pero muy real. Estar con alguien y al mismo tiempo sentir que algo falta. Uno de los mayores desafíos en relaciones largas es mantener la identidad propia. Después de tantos años juntos, las vidas se entrelazan tanto que puede volverse difícil distinguir dónde termina uno y empieza el otro. Para Enrique, cuya identidad pública está tan definida, la búsqueda de su identidad privada pudo haberse vuelto una cuestión crucial. ¿Quién soy fuera del escenario? ¿Quién soy dentro de esta relación? ¿Sigo siendo la misma persona que cuando todo comenzó? Estas preguntas no implican necesariamente una crisis de amor, sino una necesidad de reconexión con uno mismo. Pero cuando no se responden, pueden generar inquietud, frustración y una sensación de estar viviendo en piloto automático. Durante años, su relación fue vista como un ejemplo ideal. Y eso, lejos de ser solo positivo, también puede convertirse en una carga. Cuando todo el mundo cree que tu relación es perfecta, se vuelve más difícil aceptar, incluso internamente, que existen problemas. Se crea una presión invisible, la de no fallar, la de mantener la imagen, la de no decepcionar. Pero ninguna relación es perfecta, y cuanto más se intenta sostener esa ilusión, más difícil se vuelve enfrentar la realidad. En los últimos años, Enrique ha dejado entrever, en algunas entrevistas, reflexiones más maduras sobre el amor, el tiempo y las relaciones. No ha habido declaraciones polémicas ni acusaciones. Lo que ha surgido es algo mucho más interesante, una mirada introspectiva, una comprensión de que el amor no es estático, de que las relaciones cambian y de que, a veces, lo que parecía ideal puede volverse complicado. La palabra pesadilla, en este contexto, no debe interpretarse literalmente como algo negativo o destructivo. Más bien, como una forma de describir una experiencia emocional intensa, confusa, difícil de procesar. Un laberinto en el que no siempre es fácil encontrar la salida, o incluso entender dónde estás. ¿Amor o costumbre? Una de las preguntas más profundas que pueden surgir en una relación larga es esta. ¿Seguimos juntos por amor o por costumbre? No es una pregunta sencilla, y tampoco tiene una respuesta inmediata. La costumbre puede disfrazarse de estabilidad. El amor puede confundirse con responsabilidad. Y en medio de todo eso, es fácil perder claridad. Para Enrique, este tipo de cuestionamientos probablemente formaron parte de su proceso interno. No como una ruptura, sino como una búsqueda de sentido. Toda relación atraviesa momentos clave. No siempre son visibles. No siempre coinciden con eventos externos. A veces, el punto de inflexión ocurre en silencio. Una conversación pendiente que nunca se da. Una emoción que no se expresa. Una decisión que se pospone demasiado. Y poco a poco, ese cúmulo de pequeñas cosas crea una sensación de cambio inevitable. No necesariamente el final, pero sí el inicio de una nueva etapa. Después de atravesar años de transformación silenciosa, dudas internas y emociones no siempre expresadas, la historia entre Enrique Iglesias y Ana Kurnikova llega a su punto más humano. El momento de enfrentar la verdad. No se trata de una confesión dramática ni de una ruptura escandalosa. Tampoco de un final trágico. Lo que emerge es algo mucho más profundo y, en cierto modo, más valiente. La aceptación de que incluso las historias de amor más largas y admiradas necesitan evolucionar. Durante mucho tiempo, Enrique construyó su identidad artística en torno al amor. Canciones, letras, emociones intensas. Pero la vida real rara vez sigue el guión de una canción. Con el paso de los años, lo que antes era pasión constante se transformó en una mezcla compleja de afecto, responsabilidad, historia compartida y, en ocasiones, incertidumbre. Reconocer eso no es fácil. Implica admitir que el amor no siempre se mantiene igual, que lo que funcionó durante años puede necesitar cambiar, y que permanecer en una relación no significa necesariamente estar en la misma etapa emocional. Enrique, desde una postura cada vez más reflexiva,
ha dejado entrever que el amor también puede ser confuso, contradictorio, incluso agotador en ciertos momentos. No como una crítica, sino como una observación honesta de la realidad. Uno de los mayores errores al hablar de relaciones largas es pensar que solo existen dos opciones: continuar exactamente igual o terminar completamente. Pero la realidad es mucho más rica. En muchas historias, como la de Enrique y Ana, lo que ocurre es una redefinición, una transición desde la pasión inicial hacia una forma distinta de vínculo, más basada en el respeto que en la intensidad, más centrada en la familia que en la pareja romántica, más consciente de las limitaciones que de las expectativas. Esto no significa fracaso, significa evolución. Y aceptar esa evolución requiere madurez emocional. Uno de los elementos que ha mantenido unida esta relación, incluso en momentos de cambio, es la familia que han construido juntos. Sus hijos representan no solo un vínculo emocional profundo, sino también una responsabilidad compartida que va más allá de cualquier crisis personal. En muchos casos, la llegada de los hijos transforma la dinámica de pareja. El amor ya no se vive solo entre dos personas, sino que se expande, se redistribuye, se redefine. Para Enrique, esto ha sido un punto clave. Encontrar equilibrio entre su identidad como artista, como individuo y como padre. Y ese equilibrio no siempre es perfecto, pero es real. Hablar de una relación larga en términos complejos, incluso usando palabras fuertes como pesadilla, en sentido metafórico, puede parecer sorprendente viniendo de una figura pública. Sin embargo, también puede interpretarse como un acto de honestidad. Durante años, el público ha consumido versiones idealizadas del amor. Historias perfectas, sin conflictos, sin contradicciones. Pero esa narrativa no refleja la realidad de la mayoría de las personas. Al compartir una visión más matizada, Enrique no está rompiendo una ilusión. Está ofreciendo algo más valioso: autenticidad. Está diciendo, en esencia, el amor no siempre es fácil, y eso no lo hace menos real. Uno de los grandes aprendizajes en relaciones largas es entender que las expectativas pueden ser tanto una guía como una carga. Esperar que todo permanezca igual que al inicio es, en muchos casos, una fuente de frustración. Las personas cambian, las necesidades cambian, las formas de amar también cambian. Aceptar esto no significa resignarse, sino adaptarse. Y en esa adaptación, muchas veces se encuentra una nueva forma de conexión: seguir o transformarse. El gran interrogante en este punto de la historia no es si la relación continúa o termina. Es más profundo. ¿En qué se convierte? Las relaciones no siempre desaparecen. A veces se transforman en algo distinto. Compañerismo. Amistad, profunda asociación basada en valores compartidos. Y aunque esto puede no coincidir con la idea romántica tradicional, no es necesariamente algo negativo. Para Enrique y Ana, el camino parece orientarse hacia esa transformación consciente, lejos de etiquetas rígidas y más cerca de una realidad construida día a día. Si algo deja esta historia, es una enseñanza clara. La perfección no es lo que define una relación duradera. Lo que realmente importa es la capacidad de adaptarse, de reflexionar, de aceptar las dificultades sin negarlas. Durante 24 años, Enrique Iglesias y Ana Kournikova han construido algo que va más allá de una historia de amor convencional. Han construido una historia real, con momentos de felicidad, sí, pero también con dudas, cambios y desafíos. Y eso, lejos de restarle valor, la hace más significativa. El futuro de su relación no está escrito en titulares, ni en declaraciones públicas. Está en sus decisiones privadas, en sus conversaciones, en su capacidad de seguir evolucionando juntos o por caminos distintos. Lo importante no es si continúan como antes, sino si encuentran una forma de seguir siendo fieles a lo que sienten. Porque al final, el amor no se mide por su duración, sino por su autenticidad. La historia de Enrique Iglesias no es la de un amor que se convierte en una pesadilla en el sentido literal, sino la de un vínculo que, con el paso del tiempo, revela su complejidad. Es el reflejo de algo universal, que amar durante muchos años no es sencillo,
que mantenerse juntos requiere más que sentimientos, y que incluso las historias más admiradas esconden procesos internos que el público rara vez ve. En lugar de un final dramático, lo que encontramos es una evolución silenciosa, honesta y profundamente humana. Y quizás, precisamente por eso, más cercana a todos nosotros. Después de atravesar el reconocimiento interno, la redefinición del vínculo y la aceptación de una realidad compleja, la historia entre Enrique Iglesias y Anna Kurnikova entra en una fase aún más profunda, la reconstrucción. No se trata de volver al pasado, ni de intentar recuperar lo que fue al inicio, tampoco de romper con todo lo vivido. Se trata de algo más sutil, más difícil, pero también más auténtico. Construir una nueva forma de existir, juntos o separados, sin las ilusiones que alguna vez definieron la relación. Durante décadas, Enrique fue uno de los mayores representantes del amor idealizado en la música. Sus canciones hablaban de pasión eterna, entrega absoluta, promesas que parecían no tener fin. Pero la vida real, con el tiempo, le enseñó algo distinto. El amor no siempre es eterno en su forma original. No siempre es intenso. No siempre es fácil. Y aceptar esto implica dejar atrás una parte de la identidad que el mundo ha construido sobre ti. Para alguien como tu Enrique, este proceso no solo es personal, sino también artístico. Porque cuando cambia su forma de entender el amor, también cambia su forma de expresarlo. Más allá de la relación con Anna, este momento representa una reconstrucción interna. Después de años de silencio emocional, de adaptación constante y de dudas no siempre expresadas, llega el momento de preguntarse, ¿qué quiero para mi futuro? ¿Qué tipo de vida me hace sentir pleno? ¿Qué sí que estoy dispuesto a cambiar? ¿Y qué no? Estas preguntas no tienen respuestas inmediatas. Requieren tiempo, introspección y, sobre todo, honestidad. Enrique parece estar en ese proceso, no como una crisis visible, sino como una evolución interna, un reajuste. No se puede entender completamente la vida emocional de Enrique sin considerar la influencia de su padre, Julio Iglesias. Su historia personal, marcada por relaciones complejas, fama global y una vida sentimental intensa, representa un espejo, a veces consciente, a veces inconsciente, en el que Enrique ha podido reflejarse. Durante años, Enrique intentó construir algo distinto, una relación estable, duradera, lejos del ruido mediático, y en gran medida lo logró. Pero incluso con ese esfuerzo, la realidad demuestra que ninguna historia está completamente libre de desafíos. La diferencia está en cómo se enfrentan. Uno de los rasgos más característicos de la relación con Anna ha sido el silencio público, un silencio que protegió su intimidad, un silencio que evitó escándalos, un silencio que les permitió vivir fuera del espectáculo constante. Pero ese mismo silencio, con el tiempo, también puede convertirse en una barrera. Porque no todo puede quedarse sin decir. Las emociones necesitan espacio. Las dudas necesitan ser compartidas. Las transformaciones necesitan ser reconocidas. Y cuando eso no ocurre, el silencio deja de ser protección y empieza a ser distancia. Uno de los grandes dilemas en esta etapa es encontrar el equilibrio entre dos fuerzas aparentemente opuestas: la libertad individual, el compromiso con la pareja y la familia. Durante años, Enrique priorizó el compromiso, la estabilidad, la continuidad. Pero en esta nueva fase, la libertad emocional, la posibilidad de ser fiel a uno mismo, empieza a tomar un papel más relevante, no como una ruptura del compromiso, sino como una redefinición del mismo. Porque el verdadero compromiso no es permanecer igual, sino adaptarse sin perderse. Si algo deja clara esta historia es que el amor no desaparece. Cambia, se transforma. Pasa de ser impulso a ser elección. De ser emoción constante a ser decisión consciente. Y en ese proceso, puede volverse más silencioso, más complejo, pero también más profundo. La idea de que el amor debe sentirse siempre igual es una ilusión. La realidad es que evoluciona. Y aceptar esa evolución es uno de los mayores retos emocionales. Una nueva etapa o un nuevo comienzo. El futuro de Enrique Iglesias no está marcado por un final definitivo, sino por una transición.
Puede que su relación con Ana continúe en una forma distinta. Puede que evolucione hacia algo más independiente. O puede que simplemente se adapte a nuevas dinámicas sin romper su esencia. Lo importante no es el resultado externo, sino el proceso interno. Porque, al final, lo que realmente define una historia no es cómo empieza, sino cómo se transforma. Este proceso personal también tiene un reflejo inevitable en su música. Los artistas no crean en el vacío. Sus experiencias, emociones y conflictos se convierten en materia prima para su arte. Es posible que esta etapa de introspección marque una nueva fase en la carrera de Enrique. Letras más profundas, temas más introspectivos, una visión del amor más realista. Y eso, lejos de debilitar su legado, puede enriquecerlo. Porque el público también evoluciona. También busca autenticidad. También se reconoce en historias imperfectas. Después de años de discreción, lo que emerge ahora no es un escándalo, sino una verdad emocional. Una verdad que no busca culpables, que no señala errores, que no destruye lo vivido. Simplemente reconoce que el amor, incluso el más duradero, no es estático, y que aceptar esa realidad es, en sí mismo, un acto de valentía. La historia de Enrique Iglesias y Ana Kurnikova no es una tragedia ni un cuento de hadas. Es algo mucho más interesante. Es una historia real. Una historia que comienza con pasión, se sostiene con compromiso, se enfrenta a la rutina, se cuestiona en silencio y finalmente se redefine con honestidad. La idea de una pesadilla no es más que una metáfora de la intensidad emocional que puede surgir cuando el amor se enfrenta al paso del tiempo. Porque amar durante 24 años no es fácil. Mantener una relación durante tanto tiempo implica sacrificios, dudas, cambios y decisiones constantes. Pero también implica crecimiento, aprendizaje, evolución. Y quizás, al final, eso es lo que realmente importa. No la perfección, no la imagen pública, no la duración exacta, sino la capacidad de mirar atrás y decir, fue real, fue intenso y me transformó. La historia de Enrique Iglesias no es simplemente un relato sobre el amor, sino un reflejo profundo de lo que significa crecer, cambiar y enfrentarse a la realidad detrás de los sueños que alguna vez parecían perfectos. Después de 24 años, lo que vemos no es el final de una historia, sino la evolución de una verdad. Porque el amor real no es como en las canciones. No siempre es eterno en su forma inicial. No siempre es fácil, pero siempre deja huella. Y tal vez ahí reside su mayor valor. La relación con Ana Kurnikova nos enseña que incluso las historias más admiradas tienen momentos de duda, de transformación y de redescubrimiento. Que amar también implica cuestionar, adaptarse y en ocasiones reconstruirse. Al final no se trata de si fue un sueño o una pesadilla. Se trata de que fue real. Y lo real siempre es más complejo, más imperfecto, pero también más humano. Si te ha gustado esta historia, si quieres seguir descubriendo historias profundas, análisis impactantes y verdades ocultas detrás del mundo de las celebridades, suscríbete ahora al canal. Activa la campanita para no perderte ningún contenido. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el amor puede cambiar con el tiempo o debe mantenerse igual? Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad, honesto y emocionante. Nos vemos en el próximo artículo.